La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Desde París nos escucha ya Marc Bassets, el corresponsal del País en esa ciudad. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, Javier. ¿Qué tal? Bonjour. Parece que fue ayer cuando se convocaron elecciones y ya acaban de abrir los colegios, ¿no? Sí, 3 semanas hace que Emmanuel Macron sorprendió a todo el mundo, literalmente, porque hasta sus ministros y el primer ministro no se lo esperaban, y disolvió la Asamblea Nacional y convocó estas elecciones. Yo nunca he visto unas elecciones que se preparen los programas, las alianzas, los mítines. De hecho, ha habido pocos mítines, porque no han tenido mucho tiempo de prepararlos. Ha sido rapidísimo todo. Es una campaña express, te digo una cosa. Igual deberíamos tomar ejemplo y hacer las campañas electorales igual de breves. Igual ganaríamos mucho tiempo y mucho espacio en el cerebro. Oye, tú has estado viajando por lugares muy puntuales de la Francia periférica, por decirlo de algún modo, ¿no? Y esos son los lugares en los que realmente se ve lo que Francia piensa. ¿Has detectado algo en particular? Sí, he querido salir un poco de París, que París es Francia, como Nueva York es Estados Unidos y Washington es Estados Unidos, pero no es todo Estados Unidos, y para entender estos países, y Francia también, y pasa seguro también en España, hay que salir de las capitales. Y esta semana he estado viajando con el fotoperiodista Óscar Corral por varios puntos de Francia para intentar captar qué pasa en este país y cómo está viviendo este país este momento clave y decisivo, porque la extrema derecha de Marine Le Pen, después de décadas presente en el paisaje político y subiendo, puede estar a punto de llegar al gobierno. Hemos estado empezamos el viaje en Colombelles-des-Églises, que es un pueblo que, si alguien pasa por esta zona, recomiendo visitar, en el este de Francia, donde es el pueblo del general de Gaulle, ¿no? Y es un poco para mí el centro espiritual y telúrico de Francia, y hemos dado una vuelta por Lyon, por el macizo central, la zona de la Francia vacía. Bueno, la verdad es que se nota mucho el descontento. No todo el mundo no hay entusiasmo por la llegada de Marine Le Pen. No es como en Estados Unidos, que, por ejemplo, había una devoción por Trump o una esperanza de que Trump, casi religiosa en algunos casos. Aquí es más el sentimiento de lo hemos probado todo, vamos a probar a Marine Le Pen, pero tampoco sin grandes esperanzas por parte de sus seguidores. Y lo que no son sus seguidores, hay un sentimiento ambivalente, yo creo. Hay mucha confianza en las instituciones. Casi todo el mundo creía que la democracia francesa es muy sólida, que las instituciones son muy sólidas, y a la vez un temor a que una victoria del partido de Marine Le Pen, y sobre todo si esta victoria es amplia y si puede formar gobierno, provoque tensión social. Y hay personas que me dijeron: atención, a la noche del 7 de julio, el próximo domingo, cuando es la segunda vuelta, atención a lo que pase en las banlieues, en los extrarradios, si puede haber disturbios. Y también, de otro lado, atención a la respuesta policial. Hay que decir que en la policía Le Pen tiene mucho apoyo, y hay personas que dicen que no hay que generalizar, evidentemente, y puede ser una minoría, pero que hay policías y fuerzas de orden que podrán sentirse más libres entre comillas, en este momento. Y luego la liberación de la palabra, como es una expresión que se utiliza mucho en Francia, ¿no? La posibilidad de muchos votantes del Frente Nacional, de Marine Le Pen, del Reagrupamiento Nacional, que durante décadas han sido los marginados de la clase, ¿no? Los castigados en el rincón, y que ahora
ganan y podrán decir cosas que quizá no decían o hacer cosas que quizá no hacían. Claro, es el atrevimiento de decirlo en público, que es pues, una de las victorias del populismo. Yo creo que nunca pensó Macron que este mes de julio se le complicaría tanto como se le ha complicado cuando sabía que había Juegos Olímpicos a finales. Tenemos mucho material por delante, gracias por este análisis, Mar, porque es un día muy complicado para ti. Asumo que vas a terminar muy tarde de trabajar y estás empezando muy pronto a trabajar. Sí. Así que empezamos, venga. En el Sáhara Occidental, quienes viven bajo la ocupación de Marruecos llevan desde que España salió de ese territorio en 1975 expuestos a un constante cambio de formas de colonización. Aunque los saharauis han buscado vías para sobreponerse a la violencia sistémica que se ejerce sobre ellos, desde que se quebró el alto el fuego entre el Polisario y Marruecos, seguido del giro de Pedro Sánchez con respecto a la postura de España en el Sáhara. Su situación se ha visto agravada en los territorios bajo ocupación marroquí, pero también en los campos de refugiados por el endurecimiento de su aislamiento. Por un lado, por la situación política, también por las propias condiciones áridas de un lugar que, aunque se imaginaban que era temporal, Marc, ha durado tanto como las tensiones. Sí, Javier, ya son décadas y las nuevas realidades geopolíticas y alianzas internacionales no parece que vayan a favor del Sáhara y del Polisario, y sí de Marruecos, que es una pieza clave en el tablero del norte de África, del Mediterráneo en general, en el tablero internacional. Hay estudios de organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de los derechos humanos o de la no violencia y en favor del pueblo saharaui que indican este empeoramiento de la situación. En el 2023, el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados y las ONGs ACAPS y NOVACT registraron 133 vulneraciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Las agresiones que señalaban estas asociaciones van desde detenciones arbitrarias hasta torturas y vigilancia online contra las mujeres. Las agresiones se manifiestan por el asedio y allanamiento de sus hogares y la violencia física y sexual. En general, denuncian estas organizaciones, se está forzando a los saharauis a huir de su territorio con rumbo a los campos de Argelia. En estos campos viven más de 173.600 saharauis, según el último conteo de ACNUR. Un 90% de la población padece inseguridad alimentaria. Quienes han estado ahí recientemente hablan de riesgo de hambruna. Y una de las personas que ha estado ahí recientemente es nuestra compañera periodista Mónica García Prieto. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Javier. Tú conoces muy bien ese conflicto, has estado allí en numerosas ocasiones. ¿Has vuelto con una sensación peor que otras veces? Sí, con sensación de abandono, de una situación estancada, de una crisis humanitaria estancada en el tiempo que se va agravando ante la indiferencia de todo el mundo. Tenemos tantas crisis realmente que aquellas que tienen más de 5 meses de antigüedad me temo que se han quedado atrás, ¿no? Y al final van empeorando, obviamente. Hemos hablado alguna vez en antena, en otras ocasiones, sobre las crisis olvidadas, y hay muchas, y se me vienen varias a la cabeza, pero es que esta es una de ellas. Es una de ellas y nos toca muy de cerca. No hay que olvidar nunca la responsabilidad española ante Naciones Unidas como potencia administradora, y vaya que es una comunidad muy pequeñita que realmente se podría haber absorbido con mucha facilidad, que habla castellano, que piensa en castellano, que piensa como nosotros, ¿no? Es una crisis fácil de resolver, pues a la que se ha negado cualquier resolución. Tú estuviste en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia. Allí hablaste con activistas de los territorios ocupados por Marruecos que te contaron cómo ha aumentado la represión. Soy Galia Jimmy, defensora de los derechos humanos en el Ayun ocupado. La represión sigue siendo en el Sáhara contra los defensores de derechos humanos, los activistas de la causa saharaui. Y últimamente, ya más 1 año, 2 años, Marruecos utiliza la represión económica. Si alguien necesita un trabajo, hay que presentar su apoyo a la ocupación. Todos los militantes defensores de derechos humanos, nadie no tiene trabajo.
Al ser activista, claro que sí, que no es fácil salir. Si ni siquiera es fácil ir de Bujdur, de donde ella es, a Layún, ni a Dakhla, ¿cómo va a ser fácil salir del Sáhara? Cada vez que solo quieren ir a otra ciudad, la policía ya está en marcha, ya están dando su nombre. Hasta muchas veces ellos intentan alejarse de la familia, usar hasta el coche propio de su familia y elegir un taxi, porque ella sabe lo que va a encontrar al salir de una ciudad a otra. Nuestros hijos también, durante su estancia o su estudio en la universidad, estaban privados de las becas, que es un derecho a todos los habitantes del Sáhara Occidental, que sean marroquí o saharaui. Su niño tiene 9 años y ha tenido que mandarle para vivir con sus tíos en Layún. Ella es de Bujdur y lo ha mandado a Layún. Todo lo que ocurre contra nosotros personalmente, estamos listos para recibirlo. Pero la represión sobre nuestros hijos, hijas, mismo amigos, mismo nuestros vecinos, muy raro que saludarnos. Hay cámaras en las calles, cerca de las casas. Esta manera de humillarnos, de intentar de que no encontramos esa esperanza en lo que estamos haciendo. Al ser saharaui, humillada así, es como decirnos quédate en casa si quieres sobrevivir, si quieres estar en paz. El día que tú hables o subes la voz, o el día que tú quieras hacer algo por tu pueblo, eso es lo que vas a encontrar. Así que la policía marroquí, después de quitarte los papeleos, intenta humillarte en el sentido tocarte físicamente, pero no solo físicamente, también te está insultando, y solo porque eres un activista saharaui. Y muchas veces hasta los saharauis que ni siquiera son activistas pasa lo mismo. Marruecos no quiere ni siquiera que una mosca se mueva. Imagínate a una persona hacer algo, que es manifestaciones que vemos que cada vez hay menos. ¿Está llevando a cabo Marruecos un cambio demográfico en el Sáhara? Por supuesto. Su primer objetivo es el de colonizar el territorio con personas. Soluciona un problema demográfico que Marruecos tiene muy grave. Marroquíes que no tienen nada han venido allí, han mejorado sus nivel de vida, vienen con nada, y ahora tienen casas. Porque así, por lo menos, tienen mano de obra para la extracción, ¿no? El extractivismo de los recursos naturales, ya sean los fosfatos, ya sea en la pesca, ya sea en otras materias y recursos naturales que ni siquiera Marruecos está reconociendo, que los está extrayendo del Sáhara, como las minas, por ejemplo, de oro. Marruecos ha robado su libertad, y Marruecos ahora quería también robar su identidad y su cultura, cogiendo cosas, robando cosas fundamentales de la cultura saharaui, como la jaima. Bueno, la colonización diplomática empieza justo cuando Marruecos lleva el tema al Tribunal Internacional de la Haya, y el dictamen del Tribunal Internacional de la Haya lo deja claro, que no era un territorio sin habitantes, sino que estaba habitado por unas tribus bien organizadas que tenían sus propias costumbres, su propia cultura. ¿Qué pasa? Que en el Sáhara Occidental estos reconocimientos son completamente estériles, porque el reconocimiento internacional por parte de las Naciones Unidas es que esta zona la tenemos registrada en la Comisión de Países Pendientes de Descolonización desde los años 60. La verdad es que escuchando estos testimonios, Mónica, que son dramáticos, me estaba acordando eso que decía siempre Ramón, ¿no? Que en los conflictos hay que estar con las víctimas, no con los lados. Y esta gente iba a decir triple, pero es cuádruple víctima, ¿no? Víctima de la pandemia, víctima de la represión de Rabat, víctima del olvido, y ahora víctima del abandono de las responsabilidades españolas también. Exactamente, y es que eso se traduce en todo. Se traduce en la impunidad absoluta por parte de Marruecos, que puede, como decimos, explotar económicamente
efectivamente, pese a las resoluciones internacionales, en especial europeas, que hay en contra del extractivismo masivo de las reservas que hay en el Sáhara Occidental, mientras se decida de quién es el Sáhara Occidental, se trata de una colonización diplomática, se están atrayendo embajadas, se trata de una apropiación cultural, de apropiación de una cultura, y se trata sobre todo de hacerles la vida imposible a los saharauis, ¿no? Animar a que se exilien para sobrevivir, a que se vacíe de saharauis el propio Sáhara Occidental. Y ese exilio, fíjate que ha llegado hasta la Guayana Francesa, donde se han registrado 1.400 llegadas de saharauis. Así que, claro, toda esta impunidad y ese abandono internacional pues ha desencadenó meses después del anuncio español en el regreso a las armas, como era obvio. Marc. Sí, hola Mónica. Escuchándote y escuchando esos testimonios, da la sensación de soledad, ¿no? Los saharauis en este contexto económico y también racional que parece irles a la contra. ¿Qué salida ves a esta situación? Existen muy pocas salidas realmente. La única salida que tienen es toda la población educada que consigue salir a Europa y que termina mandando remesas económicas para que sus familias puedan subsistir o vivir un poco mejor. Es la única salida que tienen. La única salida que cabe en esta crisis es una salida negociada, una salida política. Es decir, que se obligue desde Naciones Unidas, desde el Consejo de Seguridad, a Marruecos a asumir la responsabilidad de crear un referéndum libre dentro del Sáhara para que ellos mismos decidan su estatuto político. Por el momento se ha vendido esa posibilidad para que Marruecos pueda controlar de forma ilegal todo un territorio rico, muy rico en reservas y en intereses. Ese grito de que el porvenir del pueblo saharaui está en sus manos a través de sus armas fue un grito de la sociedad civil saharaui joven en los campamentos y en los territorios ocupados cuando realmente se violó la franja del Guerguerat y asistimos a muchísima gente dejando sus trabajos, dejando su comodidad a ir al martirio, y así lo decían. No es que vamos a la guerra porque nos gusta la guerra o amamos la guerra, el pueblo sahara es un pueblo muy pacífico y eso, pero no acepta la humillación ni la agresión que unos jóvenes que estaban trabajando o viviendo en España cómodamente y eso, y de repente dejan todo y se van para allá. Eso explica realmente la esencia de la lucha del pueblo saharaui, que es una lucha de generaciones. Y fuimos a las escuelas militares que tenemos por aquí. Es que fue un boom el día 13 de noviembre, el retorno a las armas. Allí yo nunca he visto tanta gente en mi vida. Había una manifestación súper grande, había un montón de jóvenes aquí en Rabuni. La mayoría pensaba que la guerra, pues bueno, yo estoy aquí, me voy a pillar el primer fusil y largarme. Y la mayoría eran civiles, no era gente no era gente militar. Esta escuela se llama Mártir Zahra Hamdi Mohammed Abdelrahman. Esta mujer cayó en combate en noviembre de 1975 en pleno éxodo, huyendo embarazada de 7 meses y con un pequeño a su espalda. Cada promoción son 64 mujeres. Ya han graduado 3 promociones militares, 4 promociones que ya pertenecen a la Policía Nacional. Es que la verdad mi padre es un mártir y mi madre también es como muy luchadora por esa causa, y a mí también siempre como veo a ellos y a mis abuelos y todo eso, y siempre yo digo que también yo tengo que hacer una y luchar, hacer todo lo que puedo por la mujer saharaui. Me gusta también coger los armas, como disparar. Marruecos está utilizando drones como el Bayraktar de Turquía, como el Hermes israelí, como el Winglong chino. Los drones han sido utilizados contra civiles saharauis que han sido asesinados vilmente sin ninguna condena por parte de la comunidad internacional. Y no solo Israel, también Estados Unidos, Francia y España están armando a Marruecos sabiendo que está en una guerra con el pueblo saharaui y por lo tanto tampoco cumplen sus compromisos en cuanto a la venta de armamento. Total 190 víctimas del total, pero 189 fallecidos por drones, Y hay 13 mujeres
14 niños. Es una guerra de desgaste y de hecho se ha notado. Marruecos, por ejemplo, ha destinado mucho de su PIB al consumo del ejército. Se está rearmando muchísimo de diferentes países, de Estados Unidos, y de hecho hasta España se está poniendo en alerta por el rearme de Marruecos. Francia, Israel, Marruecos, el mundo quiere ayudar a Marruecos, el pueblo saharaui, continuar la lucha hasta la última persona vive. Estos testimonios, Mónica, hablan de los ataques con drones, con aviones no tripulados y de las muertes elevadas que está provocando el uso de esta tecnología por parte de Marruecos. ¿Podrías hablarnos un poco más de las características de estos ataques y de sus consecuencias? Hay un reciente estudio que habla de 73 ataques de dron solo entre 2021 y 2023. Entre estos 73 ataques habría habido 160 muertos. Los drones, por los que nos cuentan allí, tienen como objetivos a civiles y a infraestructuras civiles. Y los ataques se producen siempre entre las zonas liberadas por el Polisario y el muro que construyó Marruecos con ayuda norteamericana e israelí para separar a los refugiados saharauis de su tierra. Hay que recordar que se trata del segundo muro más grande del mundo después de la Gran Muralla China y que tiene 10 millones de minas antipersona. Claro, esto 10 millones de minas antipersona. 10 millones para una población, como decíamos, de apenas 400.000 personas. Los drones es esto que se llama también en la guerra de Ucrania drones suicidas. Son pequeños avioncitos que se te acercan y explotan cuando están al lado y matan a la persona. Efectivamente, tienen muy bajo coste, son muy difíciles de detectar y el gasto sanitario, digamos, que producen es muy elevado, con lo cual es una situación perfecta. Y claro, el problema es que todo esto es indetectable, no existe ni legislación aún, se está digamos, trabajando en contracorriente, ¿no? El caso es que, claro, la situación ahora mismo, esto está desconectando al Sahara o a los saharauis de su propia tierra, ¿no? Han hecho del exilio ya una forma de vida, sobreviven gracias a ayuda humanitaria en condiciones cada vez más difíciles, sobre todo con la actual coyuntura internacional, como hablamos, de impunidad. Hay que recordar que pese a la represión se ha premiado a Marruecos concediéndole la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Correcto. Que es muy loco. Y claro, toda esta frustración, pues digamos que aboca a la población a una situación un tanto desesperada. Marruecos apostó por el factor tiempo, sin entender o sin asumir la concepción que tenían los propios saharauis del tiempo, ni del exilio. El Frente Polisario logró consolidar los campamentos de refugiados como un cuartel de resistencia infranqueable. Y no solamente lograr el campamento, sino que abrió un frente dentro de las propias zonas ocupadas. ¿Qué hace Marruecos entonces? Dice, aquí la otra opción es socavar la resistencia de los campos de refugiados saharauis. ¿Y cómo se puede lograr eso? Matándolos de hambre. ¿Y cómo los matamos de hambre? Cortarles la ayuda humanitaria. ¿Cómo le cortamos la ayuda humanitaria? Manipular a todas las organizaciones políticas que apoyan con el mantenimiento de estos campamentos para que corten sus recursos. Nosotros antes teníamos la posibilidad, a través de la Mediación Roja, tener stock almacenado en caso de que haya un retraso de cualquier ayuda, pues tiramos de ese stock. Ahora no tenemos stock, tiramos del día a día. Son 48 años, hay personas que ya por edad biológicamente ya no están, entonces como los jóvenes siguen vinculados y cada vez más a la causa y eso mantiene que tienes la misma población o un poquito más y con menos recursos y menos ayuda. Por eso cuando los organismos internacionales que se encargan de la situación de refugio y exilio de la población refugiada saharaui, pues no es suficiente, tratamos de ir siempre a nivel de España a través del movimiento solidario, tratar de hacer caravanas, tratar de hacer una recogida, enviarlas, todo eso para evitar que realmente no lleguemos a una situación total de hambruna. Hay un factor importante que es el factor del victimismo colectivo en el que hemos caído debido a la dependencia de la ayuda internacional a nivel alimenticio. Creo que para poder ayudar al pueblo saharaui realmente lo que se necesita es invertir en proyectos emprendedores que dan herramientas de emprendimiento a los jóvenes. No hay que olvidar que la coyuntura internacional actual es muy compleja, es una coyuntura en la que se intenta tergiversar el sentido y el significado del derecho internacional en aras de garantizar los intereses económicos, donde los derechos humanos empiezan prácticamente a perder su esencia y su contenido. Es una decepción y una frustración doble. Es una frustración de mi propio país y de la comunidad internacional. Hay un dicho bidaní que dice
Si desde la cima de la montaña vienen los gritos, ¿a dónde voy a escapar? ¿No? Es decir, no tengo escape. Si quien está rigiendo el mundo me está maltratando, me está olvidando, me está silenciando, ¿dónde me voy a refugiar? ¿En mi propio país? Mi representación política también me está decepcionando. No digo que sea un refugio la radicalización religiosa, pero esa es su oportunidad para coger adeptos, para limpiar cerebros. Sí, esto que dices es grave, pero refleja muy bien una posibilidad que siempre está encima de la mesa, ¿no? Que Marruecos ostente la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a lo siguiente que es el Nobel de la Paz a Netanyahu, no se me ocurre qué podría pasar. Mónica, tú has estado en infinidad de conflictos, has visto el sufrimiento en primera persona muchas veces. Supongo que has aprendido a olvidar también para no llevarte a casa todo lo que ves, pero algo me dice que este conflicto lo llevas encima, quizá por esto que decías al principio, ¿no? Porque es nuestro, de alguna manera, ¿no? Es nuestro conflicto, lo visité hace 20 años por primera vez, he vuelto en alguna ocasión entre estos viajes y es constatar el abandono de una de nuestras responsabilidades. Y claro, las demás siempre puedes decir es que no era mi crisis, en este caso es nuestra propia crisis, es asumible, es una población pequeña, es digamos fácilmente resoluble, con lo cual yo creo que se sufre un poco el doble, sí. Mónica García Prieto, gracias por los testimonios y por el viaje, cuídate. Gracias a vosotros, buen día. Ser Podcast. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the willow tree. Lines of hollyhocks and roses, listen most attentively. Do you know the game croquet? Hemos repetido, Marc, en muchas ocasiones que este año electoralmente es importantísimo porque más de la mitad del mundo está convocada a las urnas. Incluso ha habido convocatorias imprevistas, como la de las elecciones legislativas en Francia, de las que hablábamos a las 8. Nos queríamos fijar hoy en el otro lado del Canal de la Mancha. Este jueves, 4 de julio, los habitantes del Reino Unido van a elegir a los miembros de la Cámara de los Comunes, que son quienes compondrán el gobierno durante los próximos 5 años, incluido el cargo de primer ministro. Si las encuestas no fallan, después de 14 años de gobierno del Partido Conservador, volverá a Downing Street un primer ministro laborista. Por tanto, Rishi Sunak, el actual líder Tory, podría ser sucedido por Keir Starmer, que es un político laborista, que parece ser la alternativa ante el hartazgo de los británicos por la precarización de sus vidas y ese cóctel derivado del Brexit y de tantas otras cosas, ¿no? Sí, Javier, es que es un poco como si hubiese acabado o estuviese acabando el show de los últimos años en Reino Unido. Y la paradoja para mí es que
vemos que en Estados Unidos y en Francia la política parece que esté enloqueciendo. Bueno, en Estados Unidos ya hace tiempo, pero ahora con el debate de esta semana de Biden y Trump todavía más. Y en Francia, bueno, qué decir, lo que comentábamos hace un momento. Y en cambio, Reino Unido, que llevaba una década siendo un foco de inestabilidad, ahora parece, comparado con Francia y con Estados Unidos, una isla de sensatez y previsibilidad. Bueno, quizá exagero un poco, pero sí que entre el circo y el cúmulo de errores no forzados que vimos con el Brexit, con primeros ministros como Boris Johnson o la brevísima Liz Truss, y lo de ahora parece otro mundo, ¿no? Starmer y Sunak en el fondo son señores bastante aburridos y previsibles, casi un oasis. Ahora bien, dicho todo esto, ahí está en estas elecciones, esta campaña para las elecciones del 4 de julio, un tercer protagonista en la discordia, que es Nigel Farage, que un viejo conocido, político populista, impulsor del Brexit, lo que indica que, bueno, quizá el show no ha terminado del todo. Para entender ese contexto que ha derivado en este panorama en el Reino Unido, nos acompaña en el estudio, aquí en Radio Madrid, David Matheson, que es abogado y ex asesor del ministro de Asuntos Exteriores británico, de Robin Cook. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Buenos días. Y es una buena teoría la de Mark. Quizá vosotros llegasteis antes que nosotros al populismo con el Brexit y ahora sois los primeros en salir con un resultado que parece algo más sensato, ¿no? Es la paradoja británica, lo de siempre, ¿no? Y la verdad de este lema que las oposiciones no ganan las elecciones, sino los gobiernos que las pierden, ¿no? Y los últimos 5 años de este gobierno, desde el año 2019, ha sido un desastre para los Tories. 4 primer ministros en 5 años y todos los escándalos de las fiestas de Downing Street, de COVID, el desastre de Brexit, que ha hecho una brecha impresionante dentro de la sociedad británica, así que son elecciones para Starmer para ganar simplemente por ser competente, tranquilo, inteligente, todas las características que tiene Starmer. Ya son los necesarios para ganar las elecciones y de lo que parece, según los sondeos, las van a ganar el jueves que viene, destrozando el partido Tory. Pero es curioso que los británicos no habéis castigado a quienes impulsaron el Brexit, sino a Sunak. ¿Qué pasa? ¿Que ha tenido que pasar el tiempo para daros cuenta del error cometido? Bueno, es que el Brexit es un tema tan importante y tan caliente. La brecha dentro de la sociedad británica es que casi nadie quiere hablar del Brexit, ni los Tories, porque supuestamente, según su campaña, sería una nueva etapa en la sociedad británica, la economía británica, pero los Tories no tocan el tema. Y los laboristas tampoco quieren hablar del tema porque muchos de los votantes del Partido Laborista eran los votantes que votaban a favor de Brexit. Y por todos los errores, todas las complicaciones que ha llegado con Brexit, es que es un tema que nadie quiere hablar. Es impresionante en los programas electorales, tanto de los Tories, tanto del Partido Laborista, es un tema que no se puede hablar ni tocar. Marc. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal, David, desde París? Y el factor Nigel Farage, ¿cómo juega en esta campaña? Porque parece que ha irrumpido con fuerza, ¿no? Todo es más tranquilo, todo es más calmado, todo es más aburrido quizá comparado con Estados Unidos, con Francia, pero ahí está Farage agitando la campaña. Buena pregunta, porque Farage es uno de los payasos de la política, es un payaso inteligente, pero sí es un payaso, ¿no? Es un showman. Y entonces está buscando un escaño por, yo creo que la 7ª vez su intento para entrar en el Parlamento británico, y a lo mejor lo consigue, pero incluso si lo consigue no tiene partido, no tiene el sistema británico, ya sabes, ¿no? Que es como 650 escaños distintos, cada uno es un mundo, cada uno es una batalla electoral, y a lo mejor gane Farage en su escaño. Pero entonces, ¿será él solo en el Parlamento? A lo mejor tendría 1, 2, 3 seguidores en el Parlamento. Y claro, por ser un hombre que siempre atrae la atención, pero con una mayoría aplastante del Partido Laborista, incluso Farage no tiene nada por decir. Es uno de los políticos, siempre está buscando la oposición, buscando la publicidad, pero no ofrece ninguna alternativa coherente.
Y por eso cuando entran en el Parlamento, que ha pasado un montón de veces antes, estos personajes entran en el Parlamento británico, pero no aportan absolutamente nada, ni en los comités, ni en los pasillos, ni en la Cámara del Debate. Así que si entro o no Farage en el Parlamento británico importa menos que la mayoría, el número de la mayoría del Partido Laborista. Tú eres profesor de economía, David, y se hablaba mucho antes del Brexit del daño que podía suponer. ¿Es cuantificable ya ese daño? Según las mismas cifras del gobierno, el 4% del PIB se ha perdido la posibilidad de crecimiento que había, según todas las tendencias antes de Brexit, ha perdido un 4% de PIB a través por las consecuencias precisamente del Brexit. Este es el cálculo del gobierno. Claro, en un sentido es incalculable, ¿no? Porque no se sabe cómo habría salido la economía británica, pero según todas las tendencias a largo plazo ha perdido un 4%. Y es lógico, porque las importaciones, las exportaciones se complican por las colas de los camiones en los puertos británicos y al revés. Entonces, evidentemente se ha hecho daño. Cuantificar el daño es más complicado, pero sí ha hecho daño. Y uno de los políticos del Partido Laborista sería un acercamiento entre Gran Bretaña. El año que viene tiene que renegociar la salida del Brexit y entonces, si es posible renegociar para hacer el comercio, que es lo que piden todos los agricultores, todos los sectores, piden una relación más fluida con la Unión Europea, tendría sentido tanto para la Unión Europea como los británicos también, porque es la octava economía más grande en el mundo y la Unión Europea es un mercado de 500 millones de consumidores y tal. Entonces, poner barreras entre los dos, la Unión Europea y la economía británica, simplemente no tiene sentido. El problema no es la economía, el problema es la política. Es que la gente no quiere hablar del tema. Entonces, lo que hace Starmer tendrá que hacer con mucha mano izquierda. ¿Dirías que si Starmer, como parece que ocurrirá, y dicen todos los sondeos, gana las elecciones, el próximo primer ministro, la sociedad conseguirá apaciguar o calmar a la sociedad británica después de esta década de Brexit, pero también de referéndum en Escocia y de profundas divisiones y de una política muy polarizada? ¿Ves una nueva época con Starmer en Downing Street? Pues sí, es una buena pregunta. Starmer es un hombre súper tranquilo en su carácter, no es como flamante, no es como Liz Truss, ni muchísimo menos Boris Johnson. Entonces su tranquilidad, si como líder es capaz de transmitir esta tranquilidad a la sociedad británica, dependerá también en principio en la economía, el éxito de la economía británica, y tiene muchos retos sobre las desigualdades, sobre el tema de la vivienda, sobre el envejecimiento de la población británica, igual que como en España, ¿no? En los próximos años el número de los jubilados, afortunadamente habrá muchísimo más gente jubilado, y el sistema de sanidad también tiene que adaptarse a este reto de una población cada vez más envejecido. Y este tema de vivienda desde Madrid a Londres, Berlín, cualquier ciudad donde vas, estás en París, ¿no? Y es igual en París. Entre los jóvenes, este tema de la vivienda es un tema caliente para ellos, ¿no? Entonces, Starmer tiene muchos retos para solucionar los problemas del futuro. Entonces la respuesta a tu pregunta depende hasta qué punto está posible llevar a cabo unas políticas que realmente pueden solucionar los problemas día al día a la gente. Y lo de Brexit es una diversión. Ha sido un tema que ha hecho una brecha importante en la sociedad británica, pero al final no es uno de los temas más importantes día al día para la gente. Como digo, es el tema de la vivienda, coste de la vida, tema de la vivienda, jubilación, servicios sanitarios, educación. Esto es lo que más importa a la gente.
Respecto a la figura de Rishi Sunak, es interesante porque llegó al gobierno representando también la diversidad en su perfil, pero también representaba el elitismo por donde procedía, por su caudal económico, por su educación. Pero, ¿qué ha hecho mal? Es un primer ministro que no pasará a la historia por nada, ¿no? No, exacto, no ha pasado. Él lo tenía complicado al principio, pero tampoco es un buen político. No ha sabido cómo aprovecharse de esta mayoría aplastante que tenía los Tories en 2019 y está haciendo estos guiñones a todas partes de su partido. El partido mismo tiene ya 5 familias dentro del partido parlamentario, 5. Entonces, cada uno está buscando otra cosa. Algunos son más moderados, algunos son más derechistas y a la vez tiene este crecimiento del partido de Farage. Entonces, él no sabe, es un poco como el Partido Popular aquí en España, ¿no? No sabe qué hacer con Vox. Acercamiento a Vox para robar los votos de Vox o al centro para recuperar todos los votos del centro. Entonces, está haciendo cada mes una política distinta y es igual que Sunak, que no ha sabido qué hacer con esta ala de su partido ni con este voto que tiene el partido de Farage. Y al final nadie está contento con lo que ha hecho. Parece un primer ministro débil, no sabe lo que quiere hacer ni con su partido ni con el país y al final Starmer, por ser un hombre tranquilo, sumamente capaz de llevar, evidentemente tiene la capacidad porque es un político nato, es uno de los mejores abogados de su generación y transmite una sensación de competencia que no tiene Sunak. Y al parecer, según he leído, Starmer, el laborista Starmer, se entiende o se entendería mejor con el rey Carlos, con la monarquía, que los conservadores. ¿Es cierto esto? De eso no lo sé. De la familia pobre, el rey Carlos ha sido preocupado por sus propias enfermedades, ¿no? Entonces, su relación con el primer ministro, yo no lo sé y dudo que es su prioridad con el primer ministro que tiene sus propios problemas en casa con sus enfermedades. David Matheson, que es abogado, es ex asesor del ministro de Asuntos Exteriores británico, Robin Cook, y por cierto, enhorabuena por tu pasaporte español, David. Muchísimas gracias. Ya sientes que estás fuera del Brexit en parte, ¿no? Sí, bueno, no, pero me duele como londinense, me duele muchísimo, porque mi circunscripción, que es circunscripción donde Starmer precisamente es el diputado en mi circunscripción en Londres, más que 7 de 10 votantes votábamos en contra de Brexit y a favor de la Unión Europea. Yeah. Así que Starmer sabe perfectamente bien por su carrera profesional, por su inteligencia y por su propia circunscripción y su propio partido, la agrupación, se le dice alto y claro mes tras mes que estamos en contra de Brexit todavía y tenemos que acercarnos como un país y en concreto Londres a la economía europea. Gracias por venir, David. Cuídate mucho. Gracias. Y Marc, que tengas un buen día dentro de lo que cabe, porque vas a tener que trabajar mucho y te leeremos en El País y te escucharemos la semana que viene. Gracias, Marc. Un abrazo. Gracias, Javier. And as the years go by, she will grow old and die. The roses in her garden fade away. Not one left for her grave. Not a rose for Emily. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.